Hola, hola, ¿cómo están? Una de las mayores utilidades que tiene la transformada de Laplace es la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque nos evita esos dolores de cabeza que se nos pueden presentar con las integrales y nos deja en un mundo del álgebra que fácilmente podemos trabajar. Ahora, esas transformadas implican transformadas de derivadas que ya vimos en videos anteriores y las diferentes reglas para las transformadas de Laplace, y como es de esperarse en el ejercicio pues nos va a aparecer un escalón unitario, pero ya tenemos estrategias para poder calcular transformadas de Laplace que incluyan esos escalones unitarios. Ahora, como lo que se hace con la transformada de Laplace es partir del dominio del tiempo y llegar al dominio de S y hacer acá todas las operaciones algebraicas, pero nuestro problema está en el dominio del tiempo, entonces nosotros necesitamos devolvernos al dominio del tiempo y eso lo hacemos a través de la transformada inversa. El ejercicio que vamos a resolver ya está en un PDF. En la descripción del video aparece el enlace, así como un enlace para que usted descargue libros de ecuaciones diferenciales. Vamos a estar utilizando Wolfram Alpha como herramienta de apoyo. Recuerde que la única manera para que nosotros podamos continuar generando contenido y sostenerlo en la web es que usted nos apoye. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Gestis, es la sección 7.3, es el 66 y nos dice que y2' más 4y es igual a f de t, y acá nos están dando el f de t, que es una función a trozos, y nos están dando las condiciones iniciales. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reescribir esta función como una combinación o algo donde aparezca el escalón unitario. Entonces nuestro f de t no va a ser otro sino 1 menos el escalón unitario de t menos 1. Lo podemos verificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si t vale 1? Si t vale 1, 1 menos 1 nos da 0. El escalón unitario vale 1. Por tanto, 1 menos 1 nos da 0, que corresponde a este valor, y podemos verificar también con un valor, por ejemplo, t igual a 0, y vamos a ver que nos dará 1. Entonces, entendiendo que esa ya es mi función, vamos aquí a reescribir mi problema, que va a ser y2' más 4y es igual a f de t, pero ese f de t va a ser igual a ¿quién? A 1 menos el escalón unitario trasladada una unidad, con esas condiciones iniciales. Para solucionar la ecuación diferencial, ¿qué debemos hacer? Pues calcular una transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Nos queda a este lado igual a la transformada de 1 menos el escalón unitario de t menos 1. Y podemos utilizar Wolfram Alpha como esa herramienta de apoyo. Recuerde que tenemos que darle la instrucción, vamos a calcular una transformada, Laplace transform, y con esto, dentro de paréntesis redondos, vamos a escribir el argumento. Pero como tenemos una ecuación diferencial, entonces la ecuación y las condiciones iniciales las escribimos dentro de unos corchetes, luego separamos por coma la variable de la cual estamos partiendo, que es el tiempo, y la variable a la cual vamos a llegar, que es s. Aquí vamos a escribir la ecuación diferencial, esto es y2' de t, ¿cierto? Recuerde, importante escribir la variable independiente más 4 por y de t, y esto va a ser igual entonces a 1 menos, aquí dice que es el escalón unitario. Recuerda que la instrucción para el escalón unitario es unit step, y acá lo vamos a hacer el corrimiento, que eso es t menos 1. Ahora vamos a escribir las condiciones. La primera condición es que y de 0 nos vale 0, y la siguiente condición es que y' de 0 nos vale menos 1. Presionamos Enter y esperamos que él nos dé la respuesta. Aquí aparece, validamos. Primero la escritura es correcto. Mire que acá dice este símbolo teta, que es lo que Wolfram Alpha interpreta como el escalón unitario. Acá aparecen las condiciones iniciales, es correcto, y acá nos está dando la transformada de Laplace. Ahora entonces, ya sabiendo que tenemos un punto de referencia, podemos trabajar nuestro ejercicio, y para ello entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que estas transformadas las separamos, entonces queda la transformada de y2' más 4 veces la transformada de y acá a este lado nos queda igual a la transformada de 1 menos la transformada de u de t menos 1. Ahora,
Por videos anteriores y por reglas, nosotros sabemos que la transformada, vamos a escribirla acá, la transformada de y2' a que es igual. Recuerde que arranca con s, con esta potencia que es 2 y siempre el primero se le escribe f de s. Esta s comienza a disminuir de potencia y aparece entonces ¿quién? Y de 0. Y luego sigue disminuyendo, queda 1 menos 1, 0, o sea que esto nos da 1. Y acá nos aparece la derivada, esto es y' de 0. Y en lo que nosotros tenemos va a quedar el s cuadrado por f de s, ¿cierto? Menos y de 0 que vale 0, entonces anula este término. Y este y' que vale menos 1, o sea, menos menos, o sea que nos da más 1. Entonces ya tenemos la primera. La segunda es la transformada de y, pues no es otra cosa sino f de s, que va a ser nuestra incógnita. Y acá la transformada de 1, nosotros sabemos por tablas que esto va a ser 1 sobre s. Y para este, de la transformada del escalón unitario, es como si tuviéramos el 1 multiplicando a esta función, o sea que la transformada de 1 va a ser 1 sobre s, y como lo estoy trasladando en el tiempo, entonces aquí escribimos a la menos as, pero a es 1, entonces a la menos 1s. Entonces a la menos s. Ahora ya podemos reemplazar esos elementos acá en nuestra ecuación diferencial. Acá tenemos la transformada, nos quedará ¿cuánto? Nos quedará s cuadrado más f de s más 1. Y, perdón, aquí no es más, aquí es por. Listo, entonces acá vamos a borrar esto. Esto es s cuadrado por f de s más 1. Más 4, la transformada sabemos que es, nos dio f de s. Y esto va a ser igual a la transformada de 1, que es 1 sobre s, menos la transformada de lo que acá tenemos, que esto es 1 sobre s a la menos s. Recuerde que en este punto la pregunta aquí es ¿cuánto vale f de s? Tenemos que despejar f de s. En ese orden de ideas, ¿qué debemos hacer? Debemos primero que todo, factor común acá, el f de s. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Factor de quién? De s cuadrado más 4. Ahora, acá a este lado tendríamos un 1. Vamos a restar 1 a ambos lados. Quiere decir que esto nos va a quedar 1 sobre s menos 1 sobre s a la menos s. Ahora, yo puedo seguir reescribiendo esto y voy a decir que esto es f de s factor de s cuadrado más 4 va a ser igual a ¿quién? Acá vamos a hacer la suma. ¿Qué quiere decir? Amplificamos por s, multiplico por s, divido por s. Quiere decir que esta fracción me queda s sobre s, es homogénea con esta, me queda 1 menos s, me concentro en los numeradores, dejo el numerador, dejo el denominador y acá entonces me va a quedar menos 1 sobre s a la menos s. Ok, ahora lo siguiente que es, pues como al f de s lo está acompañando s cuadrado menos 4, lo dividimos todo entre s cuadrado menos 4, por tanto nos va a quedar que f de s es 1 menos s sobre s por s cuadrado menos 4, ¿cierto? Esa es la primera, menos, acá vamos con la segunda, que va a ser 1 sobre s por s cuadrado menos 4, ¿cierto? Por a la menos s. Ya lo llevamos ahí. Ahora, estas las debemos trabajar de manera independiente. Debemos trabajar esto como una fracción compleja y esta también como una fracción compleja. Por tanto, esta la debo separar. Voy a escribirlo, no lo voy a calcular, para eso vamos a hacer Wolfram Alpha, pero como para efectos de lo que usted vea qué es lo que se debe hacer si no tuviéramos herramientas, entonces quedaría esta expresión la tendríamos que escribir, no la igualemos todavía, dejémosla aparte. Digamos que eh, tendríamos esta expresión 1 menos s sobre s por s cuadrado menos 4. Tendríamos que encontrar algo a sobre s más b por s más c sobre s cuadrado más 4. Este es lineal y este es cuadrático. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar cuánto vale a, b y c. Y de igual manera tendríamos que 1 sobre s por
S cuadrado menos 4, necesitaríamos encontrar una letra D sobre S más E por S más F sobre S cuadrado más 4. No son las mismas. ¿Por qué? Porque este está con el corrimiento en el tiempo y este no tiene corrimiento en el tiempo. Entonces por eso esas no son las mismas. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer para encontrar A, B, C, D, E, F? Pues sencillo, vamos a utilizar Wolfram Alpha. Vamos a escribir esta expresión. Recuerde que aquí en Wolfram Alpha nosotros podemos utilizar, bueno, mire que aquí esta nos da más o menos parecido a lo que acá tenemos, ¿cierto? En la solución para la transformada. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos escribir acá apart y vamos la expresión viene a ser 1 menos s, ¿cierto? 1 menos s dividido, abro paréntesis, s por, entonces nos queda s al cuadrado más 4, ¿cierto? Cierro, mire que ahí nos está indicando qué paréntesis estamos cerrando, cierro esto y cierro la instrucción de la parte. Presiono Enter y espero que él me dé la respuesta. Aquí ya lo tenemos entonces separado en fracciones parciales, ahí ya está. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Ya como tenemos las fracciones parciales, entonces vamos a decir que esto es f de s, volvamos al color original, f de s va a ser igual a esta primera parte que va a ser menos s menos 4, ¿cierto? Sobre, entonces 4 factor de s cuadrado más 4 más un cuarto por s. Entonces miremos, ahí está. Esa es la expresión, perfecto. Ok, esa es la primera parte. Entonces vamos a dejarla acá dentro de unos paréntesis indicando que esto es acá. Y acá vamos entonces a colocar la siguiente. Y la siguiente entonces va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar del numerador de 1 menos s vamos a escribir 1. Entonces solamente elimino menos s, presiono Enter y esperamos que él nos dé la respuesta. Mírelo, acá lo tenemos 1 sobre 4s menos s sobre 4s cuadrado más 4. Entonces quiere decir que en este lo que tenemos acá que escribir es 1 sobre 4s menos s sobre 4 factor de s cuadrado más 4. Y recuerde que todo esto, ¿cierto? Todo esto está multiplicado por ¿quién? Por e a la menos s, que hace parte del corrimiento. Ahora, como ya lo tenemos así, podemos reescribir esa función. Y más aún podemos decir que mi solución f de t va a ser la transformada inversa de ¿quién? De f de s. Y en este caso va a ser la transformada inversa de esta primera parte, lo podemos separar en dos, ¿cierto? O sea, aquí vamos a decir de menos un cuarto, ¿cierto? Que es este 4 que tenemos acá, de s sobre s cuadrado más 4. Entonces ya hice acá el primero. Ahora, otra vez menos, aquí no voy a dejarlo, bueno, miremos el denominador. El denominador acá, bueno, dejémoslo acá un espacio. Es en este denominador, entonces va a quedar s cuadrado más 4, pero acá nos va a quedar, no nos va a quedar la s arriba, nos va a quedar un número. Eso implica que esto, la transformada inversa, tiene que ver con el seno, y si es el seno, acá tiene que aparecer la raíz. Por tanto, acá lo vamos a dejar 2. Como ahí es 2 y esto era un 4, entonces acá, ¿qué me queda? 2 y el 4 que acá teníamos, ¿cierto? O sea que en últimas eso va a ser también un medio, pero lo vamos a dejar así inicialmente escrito. Vea, 2 por 2, 4 que es el que está acá y este 4 que es el que acá tenemos. Ya tenemos entonces esta primera parte y la siguiente que es más un cuarto de 1 sobre s. Acá entonces vamos a cambiar para que hacerle énfasis a esto. Entonces vamos a decir que esto lo vamos a dejar en este color, ¿cierto? Para indicar esta primera transformada. Para la siguiente, pues ya es un poco más fácil. Entonces aquí vamos a decir menos, entonces la transformada inversa de quién. Entonces también vamos a utilizar acá este color para que
la ayuda visual sea mejor para nosotros, y esto nos va a quedar un cuarto, bueno, sí, un cuarto, pero cambiémoslo de color, dejémoslo en esto va a ser 1 sobre 4 por 1 sobre s, que va a ser este primero. El siguiente, ¿cierto? Que va a ser menos un cuarto, ¿ok? De s sobre s cuadrado más 4. Listo, ahí no tenemos que hacer nada más. Y lo único que nos hace falta es que tenemos que multiplicar esto por e a la menos s. Ya así entonces solamente nos queda aplicar la transformada inversa. Y si nos damos cuenta, entonces nuestro f de t va a ser igual a ¿quién? A menos un cuarto, ¿cierto? Este menos un cuarto. Y esto es el coseno de la raíz de esto. Entonces coseno, aquí me quedó mal la palabra, coseno de 2t, ¿cierto? Ahora este será menos un medio ¿de quién? De seno de 2t, ya lo tenemos. El siguiente va a ser un cuarto y la transformada inversa de 1 sobre s es 1, entonces más un cuarto. Todo esto va solito. Ahora, el siguiente que tiene es la traslación. Esa traslación entonces, ¿cómo nos queda? Menos, acá nos queda menos un cuarto, ¿cierto? Esta nos queda trasladada, o sea que lo multiplicamos acá por u de t menos 1, ¿cierto? Que es la traslación que le da en el tiempo. Y acá nos queda menos por menos más, y acá va a ser un cuarto, ¿cierto? ¿De quién? Del coseno de 2, la raíz de este. Pero recuerde que acá esto está trasladado, sería 2t. Pero como está trasladado en el tiempo, escribimos t menos 1. ¿Listo? Y acá, adicionalmente, entonces tenemos que escribirle la función escalón, u de t menos 1, y esa sería entonces la respuesta para nuestra ecuación diferencial. Si hasta este punto han quedado dudas, pues nada, colóquela en los comentarios, yo estaré presto y gustoso de solucionar esas inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos, hasta el próximo video.